Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes de quinto y secundaria. Estamos empezando la semana número 7 en lo que es desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y tenemos acá el siguiente título a desarrollarse el día de hoy. ¿Qué es la corrupción? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y cuáles son los tipos de corrupción que existen? ¿No? Nosotros ya hemos venido trabajando en ciudadanía y cívica lo que tiene que ver con los poderes, lo que tiene que ver, profesor, inclusive temas atrás o claves atrás, con lo que es el Estado, con lo que es inclusive problemas que afectan a la ciudadanía, la igualdad o la desigualdad. Y hoy día nos toca analizar una de las cosas que más preocupa en estos años y en estos últimos meses más todavía, el tema de la corrupción, que no es algo nuevo, ya en algún momento lo hemos tratado desde otro enfoque, desde el enfoque de la igualdad y la desigualdad, pero ahora es necesario, según el sílabus y según también el tema de la planificación. ¿Qué es la corrupción? ¿Cuáles son sus causas y tipos? Muy buenos días con todos. Recuerden escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Y cuando se pase la asistencia, también responderme presente para evitar inconvenientes con la falta y todo lo demás. Recuerden que paso la asistencia al iniciar la clase y paso la asistencia al finalizar la clase, ¿no? Esos son los dos momentos, ¿ya? Recuerden por favor eso. Muy bien, entonces, ¿qué es la corrupción? Causas y tipos. Tenemos acá una imagen que es bastante elocuente, ¿no? Es un diálogo y dice, a ver, por acá le responde, este bus puede circular con un arreglo. ¿Qué le arreglo? Las llantas, las luces, la puerta de emergencia. Arregla en mi quincena, hermanito, ¿no? Es un diálogo, es una caricatura en realidad. Pero esta caricatura es parte de lo que normalmente se vive en el día a día en muchos lugares del Perú y obviamente de Lima, ¿no? Y es solo un ejemplo de lo que es la corrupción. Se ve claramente en la caricatura a una autoridad que representa al Estado en materia de seguridad, como es la Policía Nacional, conversando con un elemento importante también de la vida, como es el transporte, el sector transporte. Entonces, profesor, en este diálogo, normalmente el policía de tránsito interviene cuando hay alguna falta y el chofer le responde, ¿no? Si tengo alguna falta, bueno, me sorprendo porque el policía le pide un tema de arreglo, la palabrita arreglo. Y la palabrita arreglo se puede interpretar con muchos significados, desde dinero hasta algún otro tipo de favor. Y este ejemplo que es pequeñito, es simplemente uno de los tantos que se da cada segundo, o cada hora, o cada día. Según estadísticas del Instituto Nacional, justamente el INEI, profesor, la corrupción en el Perú ha aumentado a un proceso gigantesco, ¿no? Y no solamente nos quedemos con lo que pasa en la política, con el presidente o los presidentes que hemos tenido, que han estado presos algunos, otros que se han asesinado o suicidado en este caso para no ir a prisión, otros con arresto domiciliario, otros con juicios. No solamente nos quedemos ahí, sino también en lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Cada uno de ustedes, como estudiante de quinto de secundaria, en algún momento ha observado noticias o ha leído algún diario o sobre todo ha subido a un bus o cualquier unidad de transporte y ha podido presenciar esta situación. Y si no ha pasado por eso, de repente tiene algún familiar que es policía o tiene de repente algún familiar que se dedica a transporte y en alguna conversación de repente por ahí usted lo ha escuchado o de repente se lo ha comentado de manera directa, el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, a partir de este título, ¿qué es la corrupción? Y a partir de esta imagen, desarrollamos lo que es la corrupción, ¿no? La corrupción entonces lo podemos entender como un fenómeno o un proceso en realidad en la cual una persona o muchas personas buscan conseguir algo, ¿no? El corrupto parte de una idea, que debe conseguir algo, tiene que conseguir algo, pero eso no tiene nada de malo, por supuesto que no tiene nada de malo. Uno siempre debe aspirar a conseguir algo en la vida, un trabajo, de repente una carrera, de repente una familia,
no sé, una casa, un vehículo, lo que tú quieras, un viaje. Uno siempre aspira a conseguir algo en la vida. Pero, el tema en la corrupción es que uno quiere conseguir algo, pero de una manera incorrecta. Entonces, cuando eso sucede, claramente estamos hablando de corrupción. Tú quieres conseguir algo, pero no de la manera real, no de la manera que tiene que ser, sino de una manera que termina por afectar a muchas personas que quieren conseguir lo mismo, pero que no pueden conseguirlo porque de repente compiten y no están capacitados, pero tú sí lo has logrado, sin estar capacitado, sin tener los méritos, o en el peor de los casos, inclusive pagando, sobornando, y logras eso que quieres, ese puesto, ese trabajo, ese reconocimiento. Ahora, ¿por qué se dice que la corrupción afecta a todos? Porque claro, de manera directa, los involucrados, el que corrompe, no profesor, el que ofrece algo y al final el que se deja corromper son los involucrados. Pero en el proceso, mira, por ejemplo, un estudiante que está llevando la carrera de medicina, ¿no? Entonces, es malo de repente con la química, es malísimo con la química, pero obviamente para ser médico tiene que saber química. Entonces, ¿qué hace este estudiante? Le ofrece dinero a su profe en la facultad para que lo pase química uno, química 2, química 3. Entonces pasa todas las químicas, se convierte en médico, pero cuando se convierte en médico, de repente por no saber o no haber tenido la capacidad de resolver problemas teóricos, menos va a poder resolver problemas prácticos. Y no va a poder fallar porque está hablando de la vida. Por eso es que tenemos también muchos médicos malos y muchos médicos buenos. Por eso que a veces entran las personas a un hospital y le duele el brazo derecho y le terminan cortando el brazo izquierdo. Parece una broma, pero pasa. Por eso es que a veces entra una persona caminando y sale en cajón, ¿no? Entonces puede haber muchos factores, pero a veces también depende de la preparación de ese profesional. Pero ¿cómo llegó a ser profesional? Bueno, pues, ¿cómo llegó a pasar todos sus cursos? ¿Cómo hizo? Bueno, la corrupción, ¿no? Pagó, sobornó y lo aprobaron, ¿no? Entonces la corrupción está presente en todos los actos, ¿ah? Bueno, esa es la definición que nos da el material, pero yo pregunto, ahora sí, participación. Buenos días con todos los que se encuentran presentes. Para ti, ¿qué es la corrupción? Mano levantado en el chat. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo defines tu corrupción con tus propias palabras, en todo caso, para no caer en la teoría? ¿Cómo podrías definir tú simplemente corrupción? Pérez, te escuchamos. Profesor, la corrupción viene a ser un flagelo, es una problemática muy conocida por nuestra sociedad, aquí en Perú y en otros países, que consiste en que los funcionarios o autoridades públicas cometen actos no éticos abusando de su poder, con el fin de que consigan un beneficio propio o un beneficio grupal también. Has dicho una palabra interesante, un flagelo, ¿no? Un flagelo. Claro que es un flagelo. La corrupción no deja avanzar. Es como a mí, vamos a poner un ejemplo más real, ¿no? Es como a mí un estudiante que nunca entraba a clase durante todo el año, llega a diciembre y dice, profe, yo quiero aprobar. Ya, muy bien, estudia, pues le digo. Preséntame todas tus clases desde marzo hasta diciembre para siquiera ponerte 11. No, ve, profe, no he hecho nada y yo quiero arreglar con usted. Le ofrezco 100 soles. Si yo le acepto los 100 soles y le pongo 11, que es muy fácil, él va a pasar de año, posiblemente, ¿no? Pero se va a acostumbrar a ser, ¿qué cosa, profesor? Un fracasado, pues, porque toda la vida va a esperar que alguien le resuelva sus problemas o le solucione sus problemas. De repente esos 100 soles se los pidió a su mamá, a su papá, a su hermana, a su tío. Me corrompió a mí como docente, yo accedí, le aprobé.
De repente llega, no a una universidad, pero puede llegar a un trabajo, como la gran mayoría, ¿no? Que tiene que trabajar en algún momento. Y de repente en el trabajo le piden ocupar un puesto y no tiene la capacidad para hacerlo. Porque si no tenía la capacidad para poder aprobar un curso, va a poder tener la capacidad para trabajar, va a poder tener la capacidad para dirigir una familia si es un varón. Entonces, ¿no? Cuando de repente sea padre, ¿no? Y su hijo le dice, papá, propina, va a poder entregarle dinero si es que no tenía la capacidad de estudiar, tendrá la capacidad de trabajar. Y no es que sean cosas iguales, ¿ah? No son iguales, pero hay algo que es importante, la responsabilidad, ¿no? Entonces, mira, cómo algo chiquitito, chiquitito como la corrupción, puede convertirse en algo enorme para la sociedad. Enorme, ¿ah? Enorme. ¿Tú te imaginas en el Perú en cuántas universidades los alumnos ofrecen dinero para pasar sus cursos? ¿Tú te imaginas los delincuentes a cuántos abogados o fiscales le quieren pagar para no ir a prisión? ¿O a cuántos comisarios o policías les quieren pagar para no sufrir una papeleta, una detención? Si existe una infinidad de formas de hacer corrupción en la sociedad, ¿no? Entonces, es un flagelo, claro que es un flagelo, como dice Pérez, es el gran flagelo del siglo XXI. Y esto no solamente es de ahora, es el gran flagelo del siglo XXI, pero es un flagelo que viene de siglos, de siglos. Si uno revisa la historia del Perú, hemos tenido presidentes demasiados corruptos. Había un presidente llamado Echenique, por ejemplo, ¿no? Que tenía que pagar de deuda 5 millones y terminó pagando 25. Se tiró 20 millones y no se sabe dónde. Corrupción, ¿no? O sea, el más corrupto no era Fujimori o Alan, ¿ah? Tuvimos un Echenique hace tiempo, ¿no? Entonces, o sea, había casos en la historia del Perú. Es un flagelo. Hoy es un gran flagelo. A ver, acá me escribe en el chat. Ronaldo. Ronaldo me dice, es el abuso de poder para obtener un beneficio. Muy bien, Ronaldo. Correcto, Jaro. ¿Y a quién más me ha escrito por acá? Mesa. Son los sobornos, el tráfico de influencia. Correcto, ahí me están de ejemplos. Muy bien, Mesa. Quipuscoa. Son los actos que realizan funcionarios públicos y como también la población en general, claro, que busca su propio beneficio. Muy bien, Quipuscoa. Perfecto. Mesa, otro ejemplo, las personas que cometen irregularidades, claro. Ortega, es uno de los muchos problemas que no permite el desarrollo. Correcto, Ortega. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos en nota? Pérez 16, Jaro 16, Mesa 16, Quipuscoa 16, Ortega 16 en nota. Hasta ahora. Entonces, profesor, claro, todo lo que ustedes han dicho o han escrito, para ser más exactos, es corrupción. Todo eso es corrupción, ¿no, profesor? Entonces, parte de algo incorrecto, ¿no? Parte de algo incorrecto. Y no sé por qué lo relacionan a la corrupción con las pobres ratas. Estaba viendo esto de las marchas ahora entre Keiko y Castillo, entre Fuerza Popular y Perú Libre, y salían a protestar y todo, y ponían a las pobres ratas ahí, ¿no? Como símbolo de la corrupción. Entonces, yo no sé qué tiene que ver las ratas acá, lamentablemente. Es un animalito como el gato, como el perro. Bueno, lo relacionan a lo corrupto seguramente porque la rata de repente aprovecha el descuido para robar algo, ¿no? De la cocina, el queso de repente, ¿no? Pero sí, la corrupción es un flagelo. Esa palabra es interesante, ¿ya? Entonces, aparentemente mostramos algo, pero en el fondo no lo somos. Eso es a veces el corrupto, ¿no? Muestra una imagen que realmente no lo es, ¿no? Muestra una imagen hacia afuera, hacia el mundo, pero en el fondo, pues, tiene estas mañas, ¿no? De buscar conseguir algo de la forma incorrecta. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿Cuáles son las causas de la corrupción? ¿Por qué existe corrupción en el Perú y en el mundo? Bueno, entre tantas causas hemos encontrado algunas. Por ejemplo, acá tenemos las causas formales, ¿no? Formales. A ver, acá me escriben en el chat. Ramírez, es el mayor problema del Perú que no deja claro. Es un gran problema, ¿no? Es un gran problema, definitivamente. Bueno, pero si es un problema hay que solucionarlo, ¿no?
Tu profe de mate te pone un problema de álgebra y tienes que solucionarlo. O el problema te va a ganar a ti. No creo, ¿no? Creo que todos podemos solucionar los problemas en la vida, todos. Y todos los problemas tienen solución, todos. ¿Te gusta alguien? Declárate, pues, ¿no? Y sale de ese problema. Si le gusta, es correspondido. Si no le gusta, bueno, sigues con tu vida, pero solucionaste el problema. Tienes una tarea, hazla, pues, y sale de ese problema, ¿no? Te duele algo, anda al doctor, pues, tómate una pastilla y soluciona ese problema. ¿No? O sea, todos los problemas deben ser solucionados. Tienen que ser solucionados. Bueno, ¿cuáles son las causas de la corrupción de tipo formal? Para eso pido un voluntario, obviamente, por puntos. Cualquiera, por favor, para que lea. Rapidísimo. Ramírez, te escuchamos, fuerte. A falta de una clara delimitación entre lo público, lo privado y lo privado. La existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional y la inoperancia práctica de las instituciones públicas, juntas o por separado. Correcto. Profe, ¿cómo podemos explicar esta situación? En el Perú, las empresas o el sector público, para no ir a empresas, el sector público y el sector privado existen y son importantes. Por ejemplo, el sector público controla, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El agua, Sedapal, sector público, el Estado peruano. El sector privado controla la luz del NOR, ¿no? Pero de repente, en ambos sectores, existe esta competencia, ¿no? ¿Cuál de los dos sectores termina por ofrecer los mejores servicios? Pero de repente se da la posibilidad de que el Estado diga, bueno, vamos a llamar para ver quién controla la telefonía en el Perú. Si el sector público o el sector privado, porque de repente el Estado dice, bueno, Telefónica ya se va. Telefónica, que ha controlado mucho tiempo la telefonía, ya no quiere controlar más y se quiere ir. Tenemos que llamar un concurso. Le vamos a dar a los públicos, al Estado, le vamos a dar a los privados, ¿no? Llama al concurso y de repente se presentan muchos privados y se presentan muchos públicos para controlar la telefonía en el Perú, ¿no? Y cuando se va a decidir a quién se le va a dar, se mira los expedientes, ¿no? ¿Quién tiene la mejor capacidad, la mejor infraestructura y todo lo demás? Y cuando ya está a punto de decidirse, el Estado recibe una llamada, lo llaman al Estado, al ministro de repente de comunicaciones. Oye, ministro, mira, yo sé que vas a elegir, ¿no? Pero mira, te ofrezco, ¡praj! Y le da un cheque en blanco. Pon el número que tú quieras y tienes literalmente ese dinero a cambio de que me des a mí ese puesto. Entonces el ministro tiene el cheque en blanco y él pone 30 millones, se lo pagan, solucionó su vida hasta que muera posiblemente. Entonces llama y escoge al más mediocre y entra al más mediocre. ¿Qué va a pasar? En Puente Piedra no va a haber internet, en Zapayal no entra la señal, en Ancón el internet es lento. ¿Te das cuenta cómo algo que no tiene aparentemente nada que ver con nosotros termina perjudicando a nosotros? ¿No? Y así ese es un ejemplo, ¿eh? Y así hay muchos, muchísimos, donde no se escoge a lo mejor, sino se escoge al que ofrece algo mejor, pero no lo ofrece para el pueblo, lo ofrece para el funcionario. Por eso terminan muchos funcionarios presos o muchos terminan prófugos. Esa es la corrupción, ¿no? Entonces, y eso pasa ¿por qué? Porque no existe una institución lo suficientemente fuerte para poder delimitar cuándo es público, cuándo es privado. No existe un ordenamiento jurídico. Las leyes en el Perú son muy blandas y los operadores de las leyes, los fiscales y todos ellos, también son corruptos muchas veces. Los jueces son corruptos. Lo hemos visto en los casos que salen en el día a día. Hay una organización criminal, los cuellos blancos le dicen. Están procesados ahorita. Y muchas veces los funcionarios que tienen que hacer justicia terminan siendo corruptos. Hay un juez prófugo, Inostroza, que hablaba sobre la señora K, por ejemplo, ¿no? Prófugo. Entonces, eso es. Se le llaman causas formales
¿Por qué formal? Porque ¿qué es lo formal? Te invitan a ti a una fiesta. A ver, señorita, ven a mi cumpleaños, a mi quino, ¿ya? Vas a ir a mi quino. Vienes aquí formal, ¿ah? O sea, con tu terno, ¿no? Corbata. Entonces, estos son formales porque están supuestamente para eso, para darle formalidad al Estado, pero terminan siendo corruptos, ¿no? O sea, la corrupción está metida aparentemente en aquello que debería ser legal y real. Ahí está la corrupción. No lo vemos nosotros porque estamos seguramente muy lejos, pero en este momento deben haber muchos arreglos bajo la mesa, muchísimos arreglos. Hemos elegido presidente hace unos días. Vago va a juramentar en julio, en un mes, el 28 de julio. Y a partir de ahí, ¿qué cosas no habrán también? ¿No? O sea, es todo un tema, básicamente la corrupción. Causas culturales, a ver, me escribe por acá en el chat. Leslie Maibé, profesor, una causa muy importante, me dice, por el cual se ocasiona la corrupción es debido a que las familias a veces descuidan a sus descendientes por estar mucho tiempo en el trabajo o cosas así. Y los apoderados, al no prestar atención a los hijos, estos crecen muchas veces sin valores y se van por los caminos más fáciles, hecho que está muy mal. Así también debido a la pobreza que pasan algunas personas deciden cometer estos actos para que puedan conseguir así, claro, correcto. Lo último es interesante, ¿no? A veces la pobreza se convierte en un caldo de cultivo para la corrupción, ¿no? El que es pobre o el que fue pobre no quiere ser pobre y ve la corrupción una forma de salir de eso de manera rápida, ¿no? De manera rápida. Y hay muchas personas que piensan así, ¿eh? Que dicen, yo voy a salir de la pobreza y bueno, a costa de lo que sea. Causas culturales, muy bien, Pérez. El conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un fenómeno político, en este caso la corrupción. Claro, hay una vieja frase que dice, no importa si roba, con tal que haga obras, ¿no? Mucha gente dice eso, ¿ah? No importa que el presidente robe, con tal que haga obras. Como hay gente que ha defendido a Fujimori, ¿no? Está preso, no, pobrecito Fujimori, él venció el terrorismo. Oye, pero ha sido un corrupto, no importa, pero él venció el terrorismo, ¿no? Es muy típico del peruano y de muchos ciudadanos eso, el perdonar, el perdonar algo con tal que haga algo bueno, ¿no? No importa, él le hizo esto, él hizo pista, él hizo comedor, vaso de leche. Oye, pero está preso por corrupción, no importa, pero él hizo obras, él hizo. O sea, justificamos algo corrupto. Y si justificamos algo corrupto, por muy pequeño que sea, nos la vamos a pasar toda la vida justificando la corrupción. Después no te quejes cuando tú veas o cuando tú seas parte de esa corrupción. Cuando tú vayas a un hospital llevando un familiar y no hay oxígeno. Y no porque no lo puedan comprar, sino porque el encargado de comprarlo se tiró la plata. O cuando los policías recibieron una mascarilla que parecía un papel, ¿no? O sea, esas cosas. A ver, esta caricatura dice, corrupción, mentira. Y dice, ahí tienes a esos buitres que dañan tanto a nuestro país. Sí, están a la vista porque los dejan, ¿no? Si están a la vista porque los dejan, claro. Todo el mundo sabe que existe la corrupción y que existen las mentiras y la delincuencia, pero muy pocos los enfrentan. Una vez, y eso fue ya de manera personal, estaba en una reunión familiar, y obviamente muchos años antes de la pandemia, cuando se podía salir, y muy cerca donde estaba, le habían robado a dos jóvenes su celular, eran como las 2 de la mañana, ¿no? Entonces los jóvenes regresaban de otra reunión, sino que vivían al costado donde nosotros estábamos reunidos. Y ahí nomás, entrando a su casa, bajaron de una moto y le robaron el celular y como uno no se dejó, le golpearon la cabeza hasta sangrar la cabeza, ¿no? Estaba tirado ahí en la vía pública. Y eran las dos y bueno, le robaron y se fueron, ¿no? Entonces, como gritaba su acompañante, todo el mundo salió de la reunión a auxiliarlo. Y cuando lo auxiliamos, justo por ahí pasó un patrullero, ¿no? Patrullero a los 10 minutos. Este auxilio, bueno, el patrullero se acercó, lo miró y como el chico ya estaba regresando en sí, ya después del golpe, y ya lo iban a auxiliar, le dijimos nosotros, no, pero se han ido ahorita con la moto, deben estar por acá. ¿Qué dijo el patrullero?
Pero bueno, pues es tu culpa, ¿no? O bueno, es la culpa de ellos. ¿Qué hacen caminando a estas horas de la madrugada? ¿Qué piensan? Nosotros lo vamos a cuidar, ¿no? Así dijo un policía. Entonces, pero luego me tocó ver otro caso, ya cuando estaba trabajando, en el cual pasó exactamente lo mismo y uno de los agraviados le dijo, te voy a ofrecer para tu gasolina, ayúdame a buscar. Y fueron a buscarlo. Entonces, claramente tú ves esa diferencia, ¿no? O sea, si la autoridad te contesta en un caso así, y en otro caso sí hace porque le estás ofreciendo algo, ¿qué pasa con la autoridad en el Perú? ¿No? Entonces, por eso uno dice, en la comisaría ha robado celular, ya va a salir en media hora. Y ustedes lo saben, ¿ah? Más que yo quizás. Tienen familiares o amigos en el barrio, en la comunidad, en el distrito, que de repente son policías o familiares, o de repente en el barrio todos saben quiénes son los delincuentes también. Profe, en esa casa viven delincuentes, en esa calle delincuentes roban. Todos saben, pero nadie los denuncia. No es como un alumno me decía, profe, en mi cuadra yo sé quiénes roban, pero no los denunciamos. ¿Por qué? Por miedo, ¿no? O sea, eso parte de la corrupción en el Perú. Bueno, tipos de corrupción. Hablar de corrupción no es solamente, profesor, de las personas que roban o que sobornan o no. Hay mecanismos técnicos cuando uno habla de corrupción. Por ejemplo, tenemos acá, donde son imágenes, estos son los mecanismos técnicos. El peculado. Estas palabras son interesantes, muy tolerantes para mal, correcto. Esta es una palabra ya ligada al derecho, que aquellos que de repente quieren estudiar esa carrera en algún momento se van familiarizando. Y no solamente los que quieren estudiar, sino aquellos que van a hacer ya vida social cuando tengan 18 años. Peculado. ¿Qué es el peculado? A ver, voluntario, por favor, para la lectura. Cualquiera. Ramírez, te escuchamos. Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra. ¿Cuándo hay peculado? Cuando una persona que trabaja en el Estado se apodera de recursos que no le corresponde a él, sino que son de todos los peruanos. Ejemplo, el presidente de la República cae en peculado cuando el dinero que tenía que utilizarlo para de repente hacer pistas y carreteras se lo embolsilla y lo manda a su cuenta. Claramente ha robado al Estado peruano. Peculado, ¿no? Entonces, el peculado, ¿qué cosa es? Es apropiarte de bienes que no te pertenecen, que le pertenecen a todos. No solamente el presidente, ¿eh? Los ministros caen en peculado, ¿no? Los generales caen en peculado. Roban al Estado, le roban los bonos, le roban gasolina, le roban todo. Peculado es robarle al Estado, ¿ya? Corta esa palabra. Peculado, yo le robo al Estado. Algo que no es mío, sino obviamente de todos los peruanos, pero yo me lo embolso y lo meto en mi cuenta. Peculado, robo al Estado. Hay otra forma de corrupción también, aparte del peculado. Muy bien, Ramírez. Las colusiones. ¿Qué es una colusión? Voluntario, por favor, cualquiera. Jaro, te escuchamos. Es la delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos a través de concursos amañados. Perfecto, Jaro, ¿no? La palabra acá clave es asociación. ¿Quiénes se van a asociar? Los que trabajan para el Estado con unos particulares. Por ejemplo, imaginemos que yo soy el ministro de Educación, ¿verdad? Entonces soy el ministro de Educación y de repente Castillo me ha llamado, ¿no? A ver, profesor Luis Aníbal, ¿dónde está trabajando usted? En el Basada de Groman de Puente Piedra. Ya déjese el colegio y véngase para acá, va a ser ministro de Educación. Entonces me voy a ser ministro de Educación y de repente cuando soy ministro me encuentro con una exalumna del Basadre, ¿no? Que ahora tiene su negocio de repente de ropa. Entonces me encuentro y me dice, profesor Luis, yo soy su alumna tal año, ya muy bien, ¿qué tal? Ahora tengo mi empresa de ropa, vendo ropas. Ah, sí, que confecciono ropas, muy bien. Ah, mira, yo soy ministro de que justo necesitamos 5 millones de buzos que vamos a utilizar en la sierra y en la selva. Ah, necesito que me hagas saber una proforma, ¿cuánto me sale? Ya, profesor, le voy a hacer su rebaja, ya, me hace mi rebaja. Entonces, 5 millones de buzos me sale, profesor, sale 10 millones de soles. Y yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? No le pongas 10 millones,
ponle 20 millones. ¿Qué? Pero sí, 10, ponle 20. Te voy a pagar tus 10 y esos 10 que sobran, 5 más para ti y 5 para mí. Es una colusión. Cuando yo me uno con alguien que me va a ofrecer un servicio o me va a vender un bien para juntos robarle al Estado, ¿no? Colusión. Y eso se da en muchos casos, ¿ah? Sobre todo en el sector salud, en el sector del interior. Cuando se compran patrulleros, cuando se compran camas, cuando se compra oxígeno, cuando se compran mascarillas. Ahí está la corrupción, ¿no? Ahí se da la colusión. Me junto con el que me vende para robarle al Estado. Colusión. Luego también tenemos el fraude. ¿Qué es el fraude? Voluntario, por favor. Pérez, te escuchamos. El fraude es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración. Claro, ¿no? Acá la palabra clave, muy bien, Pérez, es servidores públicos, ¿no? Que hacen uso ilegal. ¿Cómo hago uso ilegal? A través, profesor, de vender ese bien. Ese bien del gobierno yo lo puedo vender o de repente lo uso de una manera que no es correcta. Por ejemplo, vamos a poner acá el caso de un general del ejército, ¿ya? El general del ejército tiene a su cargo gasolina para el mismo ejército. General, usted va a administrar la gasolina. Entonces, ¿qué hace este general? Este general dice, a ver, venga por acá, subalterno. ¿Cuántos litros necesitamos de gasolina al mes? 5.000 litros, mi general. Ya, muy bien. Entonces, el Estado me ha dicho que yo administre la gasolina. Y ya sabe que subalterno, a partir de ahora no le vamos a dar 5.000, le vamos a dar 3.500. Pero mi general, no importa, 3.500. Y para que el subalterno no diga nada, esos 3.500 es para ellos, 500 te lo vendes tú y yo me quedo con 1.000. Y así se da. Ejemplo de eso es Edwin Donaire, que fue general del ejército peruano y hoy está preso por un caso gasolinazo, se llama su caso, ¿no? Se apoderaba de la gasolina y lo vendía para él. ¿Dónde cayó? En Puente Piedra, justamente en tu barrio. Ahí cayó él, estaba prófugo, ¿no? Edwin Donaire. Fraude. Utilizar recursos del Estado de una manera que no es la correcta. Y eso pasa con la gente que, por ejemplo, los recursos como la gasolina, los vehículos del Estado, vehículos públicos, lo utilizan para sus asuntos personales, ¿no? Extorsión, otro tipo de corrupción. Extorsión, voluntario. Guipúzcoa, te escuchamos. Extorsión es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirecta, una recompensa. Claro. Si yo, por ejemplo, soy un policía, entonces yo capturo al hermano de Guipúzcoa, es una suposición, ¿no? Que el hermano de Guipúzcoa lo capturo en una fiesta COVID. Tú, ¿qué haces acá? ¿Está prohibida la fiesta? No, pues jefe, que por acá, ya dame tu nombre, yo me llamo Víctor Guipúzcoa. Ah, tú eres hermano de Guipúzcoa, sí, ya, muy bien. Mira, por tu hermana lo voy a hacer, no te voy a poner tu papeleta, pero tienes que dejarte un sencillo, pues. ¿Cómo así? Claro. Entonces, ¿yo qué hago? Llamo a su hermana, Guipúzcoa, y a su mamá y le digo, mira, su hermano está preso en tal comisaría. Si ustedes no depositan a mi cuenta 1.500 soles, lo mando ahorita a la fiscalía. Estoy extorsionando. Es extorsión. Pero no soy cualquier extorsionador. Soy supuestamente un servidor público, soy un policía. Debo velar por la seguridad. No me interesa la seguridad, a mí me interesa la plata. A mí me interesa mi cargo. O yo soy profesor de Jorge Basadre, vamos a suponer que el Basadre sea un colegio del Estado. Estoy a punto de jalarme a Pérez y llamo al papá de Pérez, señor, lo voy a jalar, pero si usted me deposita tanto, la apruebo. Estoy extorsionando. Me aprovecho de mi cargo para extorsionar a las personas. Soborno, voluntario, ¿qué es el soborno? Muy bien, Pérez, te escuchamos. Soborno es cuando un ciudadano o una organización entrega directa o indirectamente a un servidor público determinada cantidad de dinero con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud.
independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos. Claro, eso se ve mucho en los ministerios, en las comisarías, en diferentes lugares. Oye, ya pues, me falta este documento, pero tráelo, no, pero te voy a dejar para tu gaseosita, la clásica, ¿no? Te voy a dejar para tu pasaje, te voy a dar un sencillito. Estoy sobornando a un ciudadano, estoy sobornando a alguien del Estado, estoy sobornando a un juez, a un policía. Ese señor tiene su salario, recibe un salario, pero aparte que va a recibir su salario, va a ganar una coima, un soborno, ¿no? Y lo peor es que va a perjudicar a mucha gente, porque de repente ese señor que está haciendo el trámite le falta un documento fundamental y yo lo paso por alto, ¿no? Soborno. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Profesor, finalmente la corrupción genera un círculo vicioso, estimados alumnos. A todos los tipos de corrupción que ustedes han leído, se le suma este círculo vicioso. Cansado de tanta corrupción, las personas van a desconfiar de su gobierno. No van a confiar ni en su presidente, ni en su poder judicial, ni en su poder legislativo. Entonces la gente, como no confía en las autoridades, no va a pagar impuestos. ¿Para qué voy a pagar impuestos si el alcalde no hace nada? Se roba mi plata. Ah, entonces no pago impuestos, que la calle sea cochina, que al trabajador de limpieza no le paguen, porque yo no veo obras, porque el alcalde es un corrupto. Como es un corrupto, no confío en él, no pago impuestos. Entonces la municipalidad, la región, el país tiene un presupuesto bajo porque la gente no paga impuestos. Como no hay presupuesto bajo, como no hay dinero, no hay vigilancia, por ejemplo, en una zona. Por eso por mi barrio no hay serenazgo, no hay policía, roban. ¿No roban por qué? Porque hay presupuesto bajo, porque no pagan impuestos, porque la gente no confía en sus autoridades. Y a eso se le suma que los trabajadores de la municipalidad terminan siendo perjudicados, salarios bajos. Mientras que el alcalde y sus funcionarios corruptos viven como rey. ¿Cuántos casos de gobiernos regionales hay bajo casos de corrupción? Donde los alcaldes, los presidentes regionales tenían una gran vida, tenían mansiones, y los barrenderos, los guachimanes, el serenazgo, o simplemente la gente que trabajaba en la municipalidad, sueldos de 900 soles, sueldo mínimo de 930, sueldos que no pasan los 1000 soles, o peor, no les pagaban un mes. Mira lo que genera la corrupción. Espero que hayas escrito tu nombre en el chat para no ponerte falta en la asistencia del día de hoy. Esa es la recomendación que siempre doy. Nos estamos quedando acá. Si no hay alguna pregunta, las notas serían hasta el momento: Pérez 19, Jaro 17, Mesa 16, Quipuscoa 16, Ortega 16, Ramírez 18, acá es Quispe, Quipuscoa, Quispe me parece que es 17. Ya, ¿hay alguna pregunta más por ahí? No me llamó profesor, dice. Pero, ok, Bailón, no te preocupes, escribes tu nombre en el chat. Listo, ahí nos quedamos, chicos. Cuídense mucho si no hay ninguna pregunta. Un abrazo y nos vemos mañana en geografía. Gracias.